13C Radio. A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Es el tema que está en las casas, en las oficinas, en el colegio, el frío y también los virus, la gripe, la influenza, que está afectando buena parte de los santiaguinos y también de los chilenos. Para conversar de este tema estamos con la doctora Lorena Tapia, infectóloga pediátrica de la Clínica Universidad de los Andes. Doctora, muy buenos días. Hola, buenos días, Quique, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibir este llamado, doctora. Conversamos de la cantidad de gente que aún no se ha vacunado y también de este triple problema y la triple solución también, que es virus sincicial, influenza y COVID. Y hay vacunas para distintos segmentos de la población para las tres enfermedades. ¿Por qué la gente no se vacuna aún? Bueno, excelente pregunta. Acá en Chile somos privilegiados de tener un esquema de vacunación que protege a los más vulnerables, a quienes esos virus pueden afectar más gravemente, y todavía no hay una respuesta adecuada o la que uno esperaría con cobertura cercana al 80%. Estamos lejos de eso. Hay varios probablemente factores que influyen. Uno de los primeros, creo yo, es que, bueno, tuvimos por pandemia que vacunarnos muchas veces por COVID, porque así lo necesitábamos para controlarlo. Hemos tenido y siempre hemos tenido que vacunarnos todos los años, pero hay una impresión probablemente de mucha población que nos hemos vacunado demasiado, que ya estamos listos, que con eso está bueno y eso es lo que se llama fatiga pandémica y probablemente eso influye bastante. Por otro lado, hay una mezcla también de, creo yo, que no hemos sido capaces de informar lo bueno que son las vacunas para estos virus respiratorios, lo que estamos evitando para estos virus respiratorios en los pacientes de riesgo, la tremenda oportunidad que tenemos para vacunar a lactantes, por ejemplo, para darles defensas ahora a las guaguas más chiquitas. Y por otro lado, también creo que a veces los vacunatorios pueden no estar abiertos a las horas precisas o en los lugares adecuados. Teníamos más puntos de vacunación para cuando estábamos vacunando COVID, por ejemplo, se abrieron muchos puntos de vacunación y eso facilitó un poco las cosas. Así que creo que es una mezcla, pero es lamentable, la verdad. Doctora, cuando uno está resfriado, ¿igual se puede vacunar o no? Porque hay un mito así que no, si uno está resfriado no se vacune, porque puede ser perjudicial, no sé. La mayoría de los resfríos que nosotros tenemos en el año son resfríos súper leves, con síntomas muy chiquitos, un poco de moco, un poco de todo, y en ese caso uno puede vacunarse igual. El problema es cuando tenemos cuadros con fiebre, y en ese caso el día que uno tiene fiebre es recomendable no hacerlo, pero no más que eso. El resto de los síntomas, un poco de moco, un poco de todo, la verdad es que no es contraindicación de vacunarse, así que el llamado es que sí nos vacunemos. Ahora, la vacunación a niños por el virus sincicial, me cuesta creer que no estén vacunados cuando son sujetos de verdad de peligro un niño enfermo. Estamos hablando de niños hasta qué edad para el sincicial. Sí, bueno, efectivamente la campaña es para las guaguas, para primero los recién nacidos que van naciendo en las neonatologías, en los cuidados postpartos se les está poniendo la inmunización, que básicamente es ponerle defensas a esa guagua, a ese niña, ponerle defensas para el virus respiratorio sincicial y queda protegido en el minuto que uno le pone esta especie de vacuna. No es exactamente una vacuna, es una inmunización. Y eso se está ofreciendo en los servicios para los recién nacidos que están naciendo en este momento, y eso tiene bastante buenas coberturas en este minuto, pero también se está llamando a todas las guaguitas que nacieron después del 1 de octubre del año pasado, es decir, los que tienen cerca de 6, 7 meses ya o menos en esta época, y se está llamando porque son precisamente ellos los que se hospitalizan, los que tienen y siempre han tenido todos los años muchos problemas por este virus. Y la verdad que estamos en ese grupo, en el grupo de las guaguas que ya no están naciendo, sino que las que nacieron en meses anteriores, estamos en porcentajes de cobertura cercanos al 55% nacional, y uno esperaría que las guaguas estuvieran protegidas por sobre el 80-90%. Que las mamás, los papás los llevemos a los vacunatorios y los protejamos. Es una protección, como te digo, súper segura y es inmediata. Oiga, estaba leyendo el caso de un entrenador de Coquimbo, entrenador de fútbol, Fernando Díaz se llama, que
ha sido bien cubierto porque lo pasó muy mal y él cuenta, este señor de unos 60 y algo, él cuenta que estaba resfriado, le dolía la cabeza, tenía fiebre, bronquitis, pero lo dejó estar y le agarró una neumonía, pero que lo tuvo botado durante mucho rato, no podía hablar, perdió musculatura, se infectó, le dio un shock séptico. A mí también me dio neumonía. ¿Cuándo deriva la influencia mal cuidada en neumonía? O neumonía, ¿cómo se dice? ¿Neumonía o neumonía? Sí. Bueno, el virus de la influenza, la neumonía puede afectar cuando uno está resfriado, cuando uno tiene un resfrío viral. Hay algunos casos que se sobreinfecta a neumonía. Para el virus influenza es una causa común de hospitalización, no solamente con la sobreinfección, sino también solamente el virus influenza puede provocar, sobre todo en edades más extremas, puede provocar neumonías graves y complejas que necesitan oxígeno, que necesitan hospitalización, a la larga lo que nadie quiere que le pase. Pero cuando en el caso probable de este entrenador, lo que pudo haber pasado es que tuvo una infección viral, eso se sobreinfectó y comienzan con un cuadro ya bacteriano, donde la neumonía se complica con una infección bacteriana que necesita antibióticos y, como dice él, que deriva a veces en una inflamación y una gravedad mucho mayor como es el shock. Claro. Y son gravedades que necesitan hospitalización, recuperación muchísimo más lenta, pérdida de musculatura, todo lo que implica estar muy enfermo por un tiempo largo y sobre todo a mayores edades. Es eso lo que se busca prevenir con la vacunación influenza. La vacunación influenza se pone justamente en población de riesgo, los adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, los más chiquititos, para evitar justamente las complicaciones, las neumonías graves que necesiten hospitalización, neumonias que incluso algunas pueden causar la muerte. Sí, precisamente él cuenta acá hasta que le dio una infección. Dice, me tomó el riñón, el pulmón derecho y la pleura, una telita que cubre el pulmón y parte del corazón, y además le quedó líquido en el pulmón, así que lo tuvieron que drenar. O sea, la pasó mal y esto no es, obviamente que no es común, pero tampoco es tan excepcional, ¿no? Si uno se cuida, si un resfrío mal cuidado puede derivar en eso, ¿no? Sí, sobre todo en pacientes de mayor riesgo, de mayor edad, como te digo, pueden terminar con infecciones respiratorias que necesitan ese tipo de manejo, como él comenta. Él, claro, no es lo más frecuente, pero lamentablemente cuando pasa, uno lo pasa mal, la familia lo pasa mal y puede terminar al final en casos hasta fatales. Así que por eso el llamado es a vacunar a los pacientes de riesgo, a los adultos mayores, a quienes tienen patologías crónicas, a las embarazadas y a los más chiquititos. Las vacunas están disponibles en los vacunatorios, se está haciendo un trabajo para que estén disponibles, así que ese es el llamado. Oiga, me preguntan acá en WhatsApp una persona que tuvo COVID. Las personas que tuvieron COVID, ¿tienen más riesgo con una influenza o no? Estoy pensando en gente que me pregunta, tiene como 50, 55 años más o menos. Bueno, a estas alturas todos básicamente hemos tenido COVID alguna vez, así que entramos y el riesgo asociado a COVID e influenza son un poquito parecidos, mayores, gente mayor con factores de riesgo, así que si es que viene saliendo de un COVID alguien y justo sale y se contagia una influenza, probablemente lo puede pasar más mal que otro que esté sin un COVID reciente o cualquier otro resfrío reciente. Pero los grupos de riesgo y quienes tienen más riesgo para COVID e influenza son grupos más o menos parecidos. Voy a aprovechar esto, va a ser como una consulta, doctora. Cuando uno se resfría, siempre dicen, no, paracetamol, toma paracetamol. ¿Qué hay que tomar cuando uno se resfría? Un resfrío, no estoy hablando de algo grave como le dio a este entrenador, sino que un resfrío pesadito, que molesta, con fiebre. ¿Cuál es la receta? Bueno, la mayoría de los resfríos, lo mencionamos antes, son
leves, ¿cierto? Son simples, un poco de moco, un poco de tos, dolor al tragar. En ese caso es importante tomar harto líquido, tratar de cuidarse, no salir y en caso que se necesite salir usar mascarilla para no contagiar al resto, ¿cierto? Eso lo aprendimos también en pandemia. Y claro, el tratamiento sintomático cuando hay mucho dolor o algo de fiebre es importante, a veces paracetamol, algunos otros de los medicamentos que tenemos como básicos. Si ya los síntomas persiste, ¿no? Una fiebre alta que es difícil de bajar, se recomienda consultar. Lo mismo si ya empieza a haber una dificultad respiratoria, un decaimiento que es excesivo, ese tipo de cosas, también es bueno consultar al médico. Lo otro, el resfrío, si uno toma agua, como dice usted, usa mascarilla, sale poco, ¿cuánto dura más o menos un promedio? Los resfríos simples duran, no sé, 3-4 días, sintiéndose uno más mal al segundo o tercer día, ya debería estar mejor después de unos 5 o 7 días de resfrío. A veces en algunos casos uno queda con un poquito de tos, pero debiera empezar a sentirse mejor después de eso. Ya cuando estamos más de una semana enfermos o, como te dije, se agregan síntomas que llamamos nosotros como de bandera roja, fiebre que no baja, dificultad respiratoria y algunos otros, uno tiene que consultar. Pero los resfríos simples duran más o menos 3-4 días. Ya, en promedio. Perfecto. Y lo otro recomendable es que cuando uno tiene un resfrío fuerte, tiene fiebre, lo mejor es quedarse en la casa para no contagiar a, por ejemplo, en la oficina, en el colegio o lugares donde uno está con otra gente, porque es altamente contagioso, ¿no? Claro, los resfríos son contagiosos porque uno, está excretando los virus por las vías respiratorias, por la boca, y al hablar, toser, estornudar, elimina el virus y ese virus queda como para poder infectar al resto. Eso es un poco la cadena de transmisión. Así que si uno está muy resfriado, además está sintiéndose mal, la recomendación es quedarse, si es posible, quedarse en la casa, y en caso de que se tenga que salir a un servicio de urgencia o hacer algún trámite, lavado de manos, uso de alcohol gel si es posible constantemente, y uso de mascarilla para no contagiar al resto. Ya, estornudar eso ahora, después del COVID, estornudar en un ascensor es como peor que matar a un delfín, ¿no? Sí. Así es. Sí. Oiga, y ya, tenemos claro puros buenos tips. Entonces, el que no está resfriado hoy día, ¿qué tiene que hacer para evitar el problema? Obviamente que siempre es azaroso, pero debe haber unas normas, no sé, tomar agua, tomar vitamina C que a uno le dan, ventilar el lugar donde está. ¿Qué se puede hacer para morigerar el riesgo, digo? Bueno, la alimentación sana con vitaminas y una alimentación completa siempre es una buena cosa para mantener el sistema inmune bien fuerte y que nos vaya defendiendo. Cuando hay alteraciones de ese tipo, que son en casos más bien extremos, en algunos casos empiezan a tener problemas inmunológicos. Pero la verdad es que lo principal es tratar de evitar tener contacto con gente enferma, tratar en ese caso de ir o de estar en aglomeraciones muy grandes con gente que pueda estar enferma y si es así, asumimos que tomamos ese riesgo. Alimentarse bien, dije. Lo otro es ventilar los espacios, y el lavado de manos frecuente también nos protege. Eso también es algo que aprendimos en la pandemia. Efectivamente son medidas bien básicas, pero que protegen para disminuir la carga de virus que puede estar circulando en algunos espacios. Y por otro lado, abrigarse, no sobreabrigarse, pero abrigar las vías aéreas cuando hay mucho frío, taparse un poco la boca, la nariz también cuando estamos con mucho frío. Eso diría yo que son los principales tips para no resfriarse. Lo principal es evitar el contacto con otras personas resfriadas. Es ahí donde nosotros nos encontramos con el resto de los virus y nos infectamos y nos podemos enfermar. Perfecto. Y sí. vacunarse. Eso es clave, ¿no? Olvidar, sí. Hay que insistirlo una y otra vez. Inmunizarse. ¿En las clínicas las vacunas hay que pagarlas o de influenza estoy pensando? El COVID entiendo que es gratis. En grupos de riesgo no. La vacunación para los grupos de riesgo de influenza es vacunación gratuita.
La inmunización para el sincicial también es gratuito y se está ofreciendo en el servicio público y en el privado, lo mismo que influenza y en los vacunatorios. Así es que no hay que pagar. Y bueno, COVID también es gratuita. Ya. En caso de que haya vacunación en no puntos de riesgo, sino que yo soy una persona que no me gusta enfermarme de influenza y me protejo todos los años, pero si no estoy en los grupos de riesgo, sí se puede también comprar la vacuna de la influenza. Ya, perfecto. Claro, como dice usted, gente que... Porque hay empresas que vacunan masivamente, que También. es muy favorable, eso debería ser como una política más extendida, pero los que no pueden recurrir, si no están en el grupo de riesgo, pueden recurrir también a la vacuna. Uh-huh. Así es. Perfecto, doctora. 1.000.000 de gracias por esta consulta masiva. De nada, pues Quique, que estén muy bien. A cuidarse nomás y a acercarse a los vacunatorios. Exactamente. Que tenga un excelente día. Chao. Igual, chao. Información con perspectiva, para una mirada más objetiva. Esto es Cuatro Cabezas, de 13C.